Luego de configurar nuestro archivo de AutoCAD, vamos a iniciar con el primer comando, el comando línea. La aplicación del comando línea es muy sencilla. Yo tengo tres formas de aplicación. La primera es cuando yo determino puntos de inicio y fin de la línea. La segunda es cuando yo determino medidas, que es la que nos va a servir para el desarrollo de nuestro curso. Determino el punto de inicio y luego indico cuál es la distancia que va a recorrer esta línea. Y por último, tenemos la opción de generar líneas indicando coordenadas, ya sean las coordenadas cartesianas o las coordenadas polares. Para aplicar el comando línea, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el icono. En la parte superior, debajo del menú de aplicación, tenemos como primer comando el comando línea. Elijo el comando línea. Cada vez que yo utilizo cualquier comando, yo debo de visualizar que junto a mi cursor hay un pequeño rectángulo que me da la información de qué paso voy a tener que seguir para utilizar el comando. Lo primero que me dice aquí es que especifique el primer punto. Entonces yo voy a determinar el punto de inicio. Clic. Para poder generar líneas con una medida en específico, yo voy a desplazar mi cursor, desplazo el cursor y voy a determinar. Visualizo que el ángulo de inclinación sea de 0 y por ejemplo yo voy a dibujar un cuadrado de 500 por 500. Escribo el valor, simplemente lo escribo, no voy a hacer ningún clic y presiono Enter. Cada vez que yo genero una nueva línea, primero tengo que desplazar el cursor. ¿Hacia dónde se va a dibujar la línea? Por ejemplo, en ángulo de 90 grados. ¿Hacia dónde se va a dibujar la línea? Tengo que detallar o que determinar cuál va a ser la dirección y luego escribir la distancia. Nuevamente escribo 500, presiono Enter y continúo la siguiente línea. Tengo que generar la línea, determinar la distancia, 500, y cada vez que yo indico un valor, un número, presiono Enter. Y como ya tengo el punto de inicio y quiero cerrar la figura, voy a utilizar en donde tengo el punto de inicio y el punto final. Sin ninguna medida, simplemente lo coloco aquí y hago clic en donde empecé la línea. Para poder salir del comando, ya que aún estoy en el comando línea, yo tengo que presionar escape. Luego de haber dibujado nuestro cuadrado de 500 por 500, puede ser que nuestra figura se vea muy pequeña o puede ser que se vea muy grande. Esto va a depender de qué tan cerca o lejos nos encontremos de la figura. Podemos modificar el acercamiento o el alejamiento en la figura. Si yo quiero visualizar algún detalle en la figura, tendré que acercarme un poco más. Y si yo deseo ver el conjunto, todas las figuras en conjunto, la composición que pueda tener, voy a tener que alejarme para poder ver de forma general todos los elementos. Nosotros podemos utilizar el comando zoom para poder acercarnos o alejarnos de la figura. El comando zoom se encuentra en el extremo derecho, en la barra de navegación, esta que está aquí. Tenemos el comando pan y el comando zoom. El comando zoom no solamente tiene una forma de aplicación. Al elegir este pequeño triángulo que está aquí, tenemos todas estas opciones para aplicar zoom. El zoom más utilizado es el zoom extend, que me permite acercarme a visualizar toda la figura. En toda la pantalla se van a ver todos los elementos que yo tengo dibujados. El comando Zoom Windows me permite, elijo Zoom Windows, y me permite dibujar un rectángulo. Por ejemplo, yo quiero elegir este espacio y quiero que solamente se vea esta línea. Entonces me voy a acercar para que se visualice este extremo. Puedo también utilizar la opción del zoom previo, va a retroceder en el anterior zoom o el anterior acercamiento que yo haya podido generar. También tengo el zoom de tiempo real, en donde tengo que presionar mi cursor, desplazar hacia abajo para alejarme y hacia arriba para acercarme. Debo de mantener presionado mi cursor.
El zoom total, zoom al, el zoom dinámico, el de escala, en donde tengo que asignar un factor de escala. El zoom center, el zoom de objeto, si es que yo deseo elegir, por ejemplo, zoom de objeto, selección. Así como tengo opciones para acercarme o alejarme a la figura, también con mi cursor, con el rol de mi cursor, de mi mouse, yo voy a poder acercarme o alejarme de la figura. Desplazo hacia adelante o hacia atrás para poder acercarme o alejarme de la figura. Es una manera más sencilla para poder acercarme o alejarme de la figura. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, al momento de acercarme a la figura, mi figura se pierde, se va hacia la parte superior? Yo tengo el comando pan, el que está sobre el comando zoom. El comando pan es esta manito que está aquí, que me permite desplazar la visualización de la imagen. ¿Qué quiere decir? Cuando yo activo el comando pan, mi cursor cambia y ya no es una cruz, ahora es una mano, que al momento en que mantengo presionado el clic, lo mantengo presionado, puedo desplazar la visualización. La figura está en el mismo lugar en la hoja. Simplemente es como si yo tomara una hoja y desplazara la visualización, ya sea para ocultar la figura o para mostrarla. Dentro de AutoCAD nosotros tenemos tres opciones diferentes para seleccionar objetos, ya sean esas líneas, círculos o arcos. Las tres opciones para poder seleccionar los objetos son la selección individual, la selección de captura y la selección de ventana. En la selección individual nosotros podemos elegir línea por línea, una por una, cada vez que deseemos elegir alguna de las figuras o de los elementos del dibujo. Adicionalmente a la selección individual, nosotros también tenemos la selección de ventana, en la cual nosotros vamos a hacer un clic en el extremo izquierdo y desplazamos nuestro cursor hacia el extremo derecho. Visualizamos que aparece este recuadro de color azul, el cual se activa indicando un clic y suelto ese clic en el extremo izquierdo y desplazo el cursor hacia el extremo derecho. Clic aquí para seleccionar todas las líneas que se encuentran completamente dentro del área. Si tengo alguna línea que está fuera de esta área, simplemente no se va a seleccionar. Las líneas deben estar completamente dentro de esta área. La tercera opción es la selección de captura. La selección de captura me permite también generar un recuadro, pero el recuadro se genera desde el extremo derecho y desplazo el cursor y el recuadro es de color verde. Todas las líneas que se encuentran dentro de esta figura van a quedar seleccionadas, con la excepción de que no importa si es que no está toda la línea dentro, simplemente con que esté una parte de la línea dentro de este rectángulo de color verde, clic aquí, yo puedo elegir la línea. No es necesario que yo tenga toda la línea dentro del recuadro, sino solamente una parte para poder elegir cada una de las líneas o figuras que deseo seleccionar. Sabemos que dentro de las ventajas del dibujo asistido por computadora, el AutoCAD, está la rapidez y la precisión. Pero ¿cómo logramos esto en nuestras figuras? En la parte inferior nosotros encontramos los modos de referencia, estos que están aquí en la parte inferior. Cada uno de ellos me permite configurar el entorno, me permite también configurar líneas para ver si es que las líneas salen inclinadas o salen rectas. Dentro de estos modos de referencia, nosotros ya habíamos visto la primera opción, que es el grid. Este grid, el icono, esta cuadrícula, me permite activar o desactivar la visualización de la hoja milimetrada. ¿Para qué me puede servir? Para poder generar líneas rectas o junto con la opción Snap, que está aquí, cuando yo lo activo, me permite bloquear y restringe el desplazamiento de mi cursor. Por ejemplo, si yo activo el comando línea y para activarlo yo puedo seleccionar la letra L, presiono Enter
Y yo voy a tener como primer comando línea y desplazo mi cursor y determino un punto base, clic. Me acerco a la figura y yo puedo ver que mi cursor solamente se va a ubicar en cada intersección de la cuadrícula. No puedo ubicar mi cursor en la parte interior o en el punto medio o en cualquier punto que yo desee. Siempre va a estar limitado y restringido para desplazarse en las distancias de 10 en cada intersección de las cuadrículas. Pero ¿qué pasa si yo lo desactivo? O sea, lo dejo de color blanco. Mi cursor es libre, ya no está restringido. Puedo ubicarlo al medio, en el centro, en otra intersección diferente, en cualquier borde. Si vuelvo a activar Snap, veo que mi cursor vuelve a tener esta restricción. Otra de las opciones que nosotros tenemos es Dynamic Input, este que está aquí, este icono. Al visualizar este icono, nosotros podemos tener en cuenta que al momento de dibujar o de generar cualquier comando, si está de color azul, este que es Dynamic Input, nosotros vamos a poder visualizar tanto las medidas, los comandos y las características del comando junto a nuestro cursor. ¿Ven cómo se parece el icono? Es una cruz de nuestro cursor y es ese pequeño rectángulo en donde yo tengo la información. Comando línea, indico un punto base y al desplazar puedo ver las medidas de esta manera. Debo de tener en cuenta que debo de mantenerlo activado, o sea, de color azul. Voy a desactivar la opción Snap. La siguiente opción es la opción de orto. Orto, si yo lo activo y queda de color azul, al momento de activar el comando línea, la letra L, Enter, yo voy a poder indicar un punto base y a pesar de que mi cursor esté aquí abajo, la línea sigue estando en el ángulo de 0, tanto en ángulo de 0, de 90, de 180 o de 270. Siempre va a generar líneas rectas en ángulos rectos. Si yo desactivo la opción orto, puedo ver que mi línea puede generarse inclinada y va a seguir la ubicación de mi cursor. Si mi cursor está en la parte superior, la línea queda inclinada. Si mi cursor está en la parte inferior, sigue quedando inclinada. Voy a mantenerlo activado y puedo generar líneas rectas de esta manera. La siguiente opción es la opción Polar Tracking. Al activar la opción Polar Tracking, automáticamente se desactiva la opción Orto. La opción Polar Tracking me permite visualizar un rastreo, una línea de secuencia de color verde. Por ejemplo, para configurar la opción Polar Tracking, selecciono este pequeño triangulito y yo tengo los diferentes ángulos en el cual se puede visualizar ese rastreo. Por ejemplo, yo voy a activar el ángulo de 45. Voy a activar el comando línea, la letra L, presiono Enter y voy a indicar un punto base, clic y voy a generar mi línea. Pueden visualizar esa línea de color verde discontinua que se proyecta hasta que se pierde en el límite de mi ventana. Lo mismo si está en el ángulo de 0, en ángulos de 45, de 90, porque son múltiplos del ángulo de 45. Y puedo ver que aparece esa línea de rastreo, la línea de color verde. También tenemos aquí como opciones la opción Snap. La opción Snap me permite, selecciono aquí en el pequeño triangulito, la opción Snap me permite visualizar los puntos de referencia, ya sean las líneas paralelas, los puntos tangenciales, los puntos perpendiculares, las intersecciones, las inserciones, las extensiones, los cuadrantes, los nodos o puntos, el centro de la circunferencia, los puntos medios o el punto de inicio y final. ¿Cómo yo sé si está activado o desactivado cada uno de estos modos de referencia? El color azul me permite visualizar qué modo de referencia se encuentra activado.
Pero ustedes puede ser que en su computadora no tengan visualizado Dynamic Input, que es el que por lo general siempre está oculto. Yo puedo personalizar estos modos de referencia y, por ejemplo, si yo deseo, puedo desactivar Dynamic Input para que no se visualice. ¿Cómo es que voy a lograr eso? En el extremo derecho, aquí al final, existen esas 3 líneas horizontales. Yo voy a hacer un clic aquí y aparecen opciones. Y dentro de ellas yo voy a ubicar, por ejemplo, LineWire, esta que está aquí, y la voy a desactivar para que no se visualice. LineWire ha desaparecido y si vuelvo a activarlo, LineWire, este es el icono de LineWire. Y de esta manera yo también puedo seleccionar la opción de Dynamic Input para que se pueda visualizar o se pueda ocultar. Para poder borrar las figuras, nosotros tenemos el comando eras. El comando eras me permite borrar, eliminar toda la línea, de inicio a fin. Todas las líneas, los elementos o los objetos que nosotros tengamos dibujados y que deseamos eliminarlos. Para poder aplicar el comando, vamos a seleccionar el icono y ahora me dice que seleccione cuáles son los objetos que yo quiero borrar. Puedo generar la selección individual o puedo también generar la selección de captura o la selección de ventana para elegir todas las líneas que voy a borrar. Una vez que ya tengo seleccionadas todas las líneas, simplemente presiono Enter y ya se han borrado todas las líneas de mi dibujo. El comando undo y el comando redo lo podemos encontrar en la parte superior en nuestra barra de acceso rápido, en donde nosotros vamos a tener aquí el comando undo para retroceder, si es que yo deseo retroceder algún paso y, por ejemplo, borrar la figura, o si deseo deshacer lo que acabo de generar, adelanto, para poder deshacer el paso anterior.